¿Alguna vez has mirado una habitación desordenada y has sentido un pánico físico real que te impide moverte del sofá? No es que seas vago ni sucio, es que tu cerebro ve una montaña imposible de escalar. Quédate porque hoy vamos a aprender a vencer esa parálisis y a recuperar el control de tu casa y de tu relación. Para una persona neurotípica, como tu pareja, la lógica es lineal y sencilla. Veo algo en el suelo, me agacho, lo recojo y lo guardo. Es una acción automática que apenas consume energía mental. Por eso, cuando te ven a ti quieto mirando la basura, genuinamente piensan que simplemente no te apetece hacerlo. Pero para un cerebro TDAH, esa misma acción dispara 1000 preguntas simultáneas. ¿Dónde va esto? El cajón está lleno, debería vaciar el cajón primero. Pero para eso necesito bolsas de basura. Las bolsas están en la cocina. En un segundo te has abrumado tanto con los pasos intermedios que tu sistema operativo se cuelga. Bienvenidos a Pizarra TDAH. Hoy nos enfrentamos al gran enemigo de la convivencia, la parálisis del desorden y la disfunción ejecutiva. El culpable es la disfunción ejecutiva. Chispa, tu cerebro tiene problemas graves para secuenciar tareas. Limpiar no es una cosa, son 50 microdecisiones seguidas y cada decisión gasta glucosa y dopamina. Cuando se te acaba el combustible a mitad de camino, te quedas tirado en el suelo rodeado de caos. Además, tenemos el problema de la distracción sentimental. Empiezas a ordenar papeles y de repente encuentras una entrada de cine de 2015. Tu cerebro se va de viaje al pasado, la dopamina sube por el recuerdo y olvidas por completo que tu objetivo principal era limpiar el escritorio. Aquí es donde entra el conflicto de pareja. Ella entra, te ve sentado mirando fotos en medio del caos y siente que le estás tomando el pelo. Interpreta tu parálisis como falta de respeto hacia el hogar compartido. Si me quisiera, ayudaría. Pero recuerda, la intención no es lo que falla, es la ejecución. Los expertos llaman a esto el muro de la vergüenza o Wall of Awful. Cuanto más tiempo pasa el desorden ahí, más culpa sientes. Esa culpa añade ladrillos al muro, haciendo que sea emocionalmente más difícil empezar cada día que pasa. Es un ciclo vicioso de ansiedad y evitación. Limpiar es intrínsecamente una actividad de baja dopamina. No hay recompensa inmediata, solo esfuerzo. Un cerebro TDAH necesita interés, novedad, urgencia o desafío para activarse. Limpiar no suele tener nada de esto, así que el motor de arranque de chispa simplemente no gira. Y cuando por fin te activas, intentas hacerlo todo a la vez. Llevas un vaso a la cocina, ves que el lavavajillas está lleno, lo vacías, encuentras una tuerca suelta, vas a buscar el destornillador. Al final del día has corrido un maratón, pero la casa sigue pareciendo un campo de batalla. Vale, basta de diagnóstico. Ya sabemos que no eres un vago, eres un secuenciador defectuoso. Vamos a ver cómo podemos hackear este sistema para que puedas vivir en un lugar digno sin perder la salud mental en el intento. Hack 1. El doble de cuerpo, body doubling. Esta es la técnica más potente. Pide a tu pareja que simplemente esté ahí contigo. No hace falta que ella limpie, solo que su presencia actúe como un ancla que te impide distraerte o sentarte. Funciona por las neuronas espejo. Tener a alguien haciendo algo o simplemente estando presente presta un poco de función ejecutiva a tu cerebro. Es como si te dieran cobertura wifi cerebral para poder arrancar la tarea. Hack 2.
la Doombox o caja de tránsito. Si te bloqueas porque no sabes dónde va algo, no lo pienses, tíralo a la caja. Ten una caja designada para cosas sin lugar. El objetivo es despejar el suelo y las superficies visuales rápido. Ya procesarás la caja otro día, o nunca, seamos realistas. Lo importante hoy es recuperar tu espacio vital para que tu cerebro visual descanse. Eliminar el ruido visual reduce la ansiedad instantáneamente. Hack 3. La regla de la baldosa. No intentes limpiar la habitación, es demasiado grande. Elige solo una baldosa o solo la esquina del escritorio. Limpia ese metro cuadrado y protégelo con tu vida. A veces, ver ese trozo limpio te motiva a seguir. Hack 4. Dopamina auditiva. Nunca limpies en silencio, jamás. Ponte tu podcast favorito, un audiolibro de misterio o música techno a todo volumen. Tu cerebro consciente se entretiene con el audio mientras tu cuerpo hace el trabajo aburrido en piloto automático. Hack 5. Gamificación contrarreloj. Ponte un temporizador de 15 minutos. Juega a ver cuántas cosas azules puedes recoger antes de que suene la alarma. Convierte la tarea en un videojuego contra ti mismo. La urgencia artificial genera la adrenalina que te falta. Y un consejo para la pareja. A veces la mejor ayuda no es decir ordena esto, sino preguntar ¿qué te está bloqueando? A veces solo necesitas que alguien tome la decisión ejecutiva de tira eso por ti. Recuerda que buscamos un hogar funcional, no una casa de revista. El perfeccionismo es el enemigo de lo suficientemente bueno. Si puedes caminar sin pisar piezas de Lego y encuentras las llaves, has ganado la batalla de hoy. Recuperar tu espacio es recuperar tu paz mental. No te castigues por lo que no hiciste ayer. Celebra los 3 calcetines que has recogido hoy. Cada paso cuenta en la escalada. El TDAH hace que el orden sea un desafío de por vida. Pero con las estrategias correctas y un poco de compasión, el monstruo del desorden se convierte en una mascota manejable. ¿Te ha gustado? Pues en el próximo vídeo vamos a resolver un misterio nocturno. ¿Por qué si estás agotado te niegas a ir a dormir? Hablaremos de la venganza del sueño. Ese fenómeno que te hace quedarte despierto hasta las 3 de la mañana haciendo scroll infinito solo para sentir que tienes el control de tu vida. Descubriremos por qué tu cerebro busca libertad de madrugada y cómo esto convierte tus mañanas en una película de zombies y enfada a quien duerme contigo. Si quieres dejar de ser un mapache ojeroso, suscríbete ya. Dale a la campanita para que te avisemos, a una hora decente, del próximo vídeo. Soy Alex, esto es Pizarra TVH. Tu cerebro es diferente, no defectuoso. ¡A descansar!